Bienvenidos al capítulo 3, donde vamos a hablar sobre conexiones de sucursales y el tipo de conexiones que podemos adoptar. Donde vamos a hablar un poquitito y explayar estos temas que son las conexiones para acceso remoto, el Power Authentication over Ethernet, el concepto de VPN y la implementación del túnel GRE dentro de las prácticas. También el concepto de BGP. Muy bueno. En las conexiones de acceso remoto se puede establecer esto mediante cualquier tipo de conexión que podemos utilizar a los proveedores de internet. En este caso se conecta a un sistema de cable que utiliza una especie de tendido coaxial que transporta las señales de radiofrecuencia a través de la red. Esto es un CTMS, que es un equipo de transmisión de cabecera. Lo que hace es comunicar los clientes, las conexiones que están ubicadas hacia los hogares de los suscriptores, que son las CM. Donde hay una red que es una red que puede ser mixta, de cualquier tipo de interconexión, por ejemplo, fibra óptica, cable coaxial. Le conocemos a esa red con el acrónimo de HFC, donde podemos tener distintos tipos de tecnologías convergentes. Entonces, en la cual se reemplaza al cable coaxial de menor ancho de banda por la fibra óptica. En más conexiones de banda ancha podemos también experimentar conexiones a línea de suscripción digital, más conocido con el estándar del acrónimo DSL, donde podemos proporcionar o adquirir conexiones de alta velocidad por cables de cobre preinstalados. Los componentes importantes son el transceptor del tipo DSL y el DSL SLAM para la interconexión de los dispositivos. La ventaja que tiene la suscripción digital o DSL en comparación a cualquier tecnología de cable no es un medio compartido, sino que el precio es mucho más barato. A cada usuario se le puede dar una propia conexión directa al tipo del DSL SLAM, que es el concentrador de conexiones hacia el proveedor de internet. Los avances de la tecnología inalámbrica también están en auge para poder conectarnos a banda ancha, que van aumentando la disponibilidad por medio de las tres tecnologías principales para que en forma inalámbrica podamos conectarnos a buen ancho de banda. La primera es la Wireless Municipal o Wi-Fi municipal, donde la mayoría de las redes inalámbricas municipales están interconectadas en sí por mallas de puntos de acceso interconectados, donde cada punto de acceso está a un alcance donde se puede comunicar con al menos dos puntos de acceso para darse redundancia de interconexión. Y en caso de que una señal inalámbrica procedente de un sentido caiga, la otra va a estar siempre dando conexión, de tal manera que el dispositivo siga brindando una zona inalámbrica que esté conectada hacia los dispositivos finales. Cada punto de acceso entonces está al alcance y puede comunicarse con al menos dos puntos de acceso. La malla cubre un área en particular con señales de radio en forma direccional. También tenemos la tecnología celular móvil, todos en el bolsillo a veces con el teléfono celular, donde el celular se conecta a ondas de radios para poder comunicarse entre torres. Cuando va saliendo de una celda, entra en otra. Entonces él se comunica entre las celdas cercanas. El acceso de banda ancha para los datos móviles consta de varios estándares,
Tenemos también el Internet satelital, donde tenemos a los servicios de Internet que son utilizados en lugares que no cuentan con el acceso a Internet basado en tierra o instalaciones temporales que son móviles. El acceso a Internet a través de satélites está disponible para todo el mundo y obviamente es más costoso. Bueno, todas las soluciones de banda ancha también tienen sus ventajas y desventajas. Podemos mencionar algunos factores para tener en cuenta para tomar una decisión de qué tipo de tecnología es la más adecuada, y eso incluye lo siguiente. El tipo de cable, por ejemplo, tiene una banda ancha o un ancho de banda que se comparte entre diversos usuarios, y la velocidad de datos ascendente suele ser lentas durante algunas horas de alto uso en las áreas de sobresuscripción. O sea, algunas áreas se ven sobresaturadas cuando hay algunos clientes que tienen más privilegiado el consumo del ancho de banda. Tenemos también la suscripción simétrica digital o el DSL, cuyo ancho de banda es limitado, sensible a la distancia en relación con una oficina central del ISP, por ejemplo. La velocidad ascendente es proporcionalmente más pequeña en comparación que la velocidad descendente. Tenemos fibra hasta el hogar, que requiere la instalación de fibra directamente en el hogar. Ese ya es algunos ya tienen esa posibilidad hoy día porque se abarataron los costos de interconexión con fibra. También tenemos la opción de datos móviles, cuya cobertura a menudo representa un problema, incluso dentro de una red pequeña. Small Home Office sería el SOHO, donde el ancho de banda es relativamente muy limitado a lo que pueda comprarse mínimamente por costo bajo, y obviamente el equipo no tiene la capacidad de poder transmitir a demasiados dispositivos conectados como dispositivos finales. La malla wireless en la mayoría de los municipios no cuenta con la implementación de una red de malla. Está disponible como si fuera un SOHO que está dentro del alcance, o sea, un access point en línea de vista hacia un access point. Entonces es una opción viable también si es que hago entre access points, para no gastar mucho en equipamiento de largo alcance. Los equipamientos de largo alcance se pueden ver y van a tener una zona inalámbrica en cierta área de cobertura, ¿verdad? Pero van a salir carísimo. Tenemos la tecnología satelital costosa y tiene la capacidad limitada al suscriptor, donde se suele proporcionar el acceso donde no hay posibilidad de ningún otro tipo de acceso, por supuesto, porque sube a un satélite y baja directamente al cliente. Bueno, el spanning tree o árbol de expansión tiene ciertas variedades. Recuerden, este protocolo lo que hace es eliminar los bucles de capa 2. Una de las funcionalidades más conocida es la de PPP, pero en este caso también hay con autenticación sobre Ethernet. El protocolo de punto a punto suele utilizar todos los enlaces seriales, incluidos aquellos enlaces creados con modem de Internet por acceso telefónico de tipo telefónico ISDN, y esto admite la capacidad de poder asignar dirección IP a los extremos remotos de un enlace del tipo de protocolo de punto a punto, donde se admite la autenticación del tipo chat. Los enlaces de Ethernet no admiten, sin embargo, el tipo de PPP en forma nativa, pero sí se puede activar el PPP Authentication over Ethernet, donde una solución al problema donde se crea un túnel a través de la conexión de Ethernet. La configuración del PPP over Ethernet, la interfaz del marcador se crea mediante el comando interface dialer. En general, la configuración del chat y el PPP se define
para la autenticación unidireccional. Por lo tanto, el ISP tiene que autenticar al cliente, y la interfaz Ethernet física que se conecta al modem DSL luego de que se activa con el comando Power Authentication over Ethernet Enable, queda arriba ahora. La interfaz del marcador se enlaza a una interfaz de Ethernet con los comandos dial pool para activar la autenticación del cliente con el mismo número. Para emitir encabezados de autenticación sobre Ethernet, la unidad máxima de transmisión, o más conocida como la MTU, se debe establecer en 1492 en lugar del valor predeterminado, que la mayoría de los equipos vienen con MTU 1500, para poder cambiar la autenticación. Ojo, la verificación de la autenticación sobre Ethernet se puede realizar con los comandos show IP interface verif, que emite la verificación de la interfaz cuya IP ha sido asignado en forma automática a la interfaz del marcador del router ISP. El comando show IP show interface dialer verifica el encapsulamiento de la MTU, el protocolo de punto a punto configurado en la interfaz del marcador. El comando show power point to point over Ethernet session se utiliza para mostrar información acerca de las sesiones de PPPoE que están activas o interconectadas. En las direcciones MAC de Ethernet se puede verificar la utilización del comando show interface en cada router para poder verificar que estén modulando las interfaces dentro del protocolo. O sea que si está arriba, la interfaz va a estar modulando. Una solución de problemas que se pueden lograr: la primera es la verificación del protocolo de punto a punto activando los bugs o debugs de las negociaciones del protocolo de punto a punto. También se puede controlar el resultado mediante el debug PPP negotiation, donde avisa que se estableció la negociación y en forma satisfactoria hay conexiones. PPP over Ethernet admite la MTU de 1492 bytes para poder adaptarse a nivel de encabezado, y tiene un encabezado adicional de 8 bytes. El comando de la interfaz IP TCP host-ms con un tamaño de segmento máximo ajusta el valor durante el protocolo TCP en su enlace de 3 vías. Bueno, ahora vamos a la demostración de la implementación de protocolo de punto a punto con autenticación sobre Ethernet. Lo primero es definir el nombre del Cisco Power Authentication over Ethernet username, donde se coloca un usuario y una contraseña, por ejemplo RTA passwordcust 1. Luego se crea el conjunto de direccionamiento donde se le va a asignar posteriormente a los clientes mediante el comando IP local pool. Le pone enseguida el nombre. Un ratito voy a activar el subrayador. Acá se pone el nombre al pool. Luego el rango de direccionamiento, donde yo le digo desde la IP 1 hasta la IP 10 vas a tener contenida para poder hacer la realización de asignación. Luego se crea una planilla virtual donde se asocia la dirección de IP de la interfaz Gigabit Ethernet del dispositivo. Se asocia la planilla virtual con el conjunto de direccionamiento. Se configura el protocolo de autenticación con CHAP para poder autenticar a los clientes. Entonces se crea una interfaz virtual con un template número 1. Se agrega la dirección de IP de la interfaz virtual.
Se cambia la MTU, como habíamos dicho, a 1492. Se define que por defecto la IP address va a ser dotación a nivel de pool. A partir de este pool, acá está el nombre de nuestro pool que estaba subrayado arriba. Luego se hace una llamada de la autenticación del chat, quien se encarga de las autenticaciones y el macheo de las autenticaciones. Luego se asignan los atributos para el grupo global. Se activa un template virtual y posteriormente ya hay que aplicar a la interfaz las configuraciones. En la interfaz física se asigna este grupo global que se va a llamar BBA-. En una interfaz habilitamos los traps. ¿Para qué eran los traps? Para que empiece a enviar cualquier información sobre el tráfico en la interfaz que va a tener una autenticación sobre Ethernet, ¿verdad? Y en una configuración de la interfaz global tiene que admitir esa autenticación. Luego se levanta la interfaz para poder ¿cómo se llama? Empezar el envío de información por esa interfaz, teniendo en cuenta que hay una autenticación de esa interfaz, que primero se hace en forma virtual y luego se asigna a una interfaz verdadera para que pueda hablar con la autenticación ya creada. Tenemos el otro router del otro extremo. Sería del lado ISP, del lado del cliente, la misma configuración. Interfaz Giga 0/1, habilitamos el traps de autenticación sobre Ethernet, habilitamos el marcado de conjunto con el número de cliente, salimos ahí y activamos la interfaz dialer. La interfaz dialer afirmamos la MTU para 1492 y activamos la dirección de IP sin negociaciones. Activamos la encapsulación PPP, activamos el dialer pool 1 y luego afirmamos el PPP por autenticación CHAP. Antes de PPP Authentication era PAP o CHAP, ahora lo necesitamos como mínimo como CHAP. Entonces afirmamos que el PPP Authentication va a ser por llamada de CHAP o CHAP Kali le solemos llamar. Luego el protocolo de punto a punto CHAP tiene que responder a un hostname, en este caso el cust1, el que está en cuestión, y el PPP CHAP password es para enviar prácticamente la contraseña para que se pueda hablar emparejado con el otro extremo. Luego se establece una ruta estática predeterminada, entonces y eso se aplica hacia la interfaz del marcador o interfaz dialer. IP routes, ruta por defecto aplicado al dialer 1, que se creó acá, dialer pool número 1. Entonces ahí abajo se aplica con la palabra dialer el número del pool directamente. Se establece posteriormente la depuración o debug para que el CUS pueda mostrar las negociaciones del tipo protocolo punto a punto o de autenticación sobre Ethernet. Debug PPP Authentication y se activa la depuración en CUS también. Evento de depuración en depuración CUS 1. Bueno, otro concepto para que mis redes viajen seguras es el Virtual Private Network o redes privadas virtuales. En las organizaciones donde se utilizan las redes privadas virtuales para poder crear conexiones de redes privadas de extremo a extremo,
a través de redes externas, se utiliza el servicio de Internet, donde sobre Internet se levanta el servicio de red privada virtual para que el tráfico de la red local pueda fluir utilizando la red de redes, pero en forma segura, como si fuera que está en el entorno o dominio local. En la actualidad, las redes privadas virtuales generalmente se refieren a la implementación segura del tráfico de VPN con cifrado, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, el protocolo IP seguro, más conocido como IPsec. Para implementar la VPN se necesita un gateway para hacer una especie de topología tipo hub, y Spock, ¿verdad? Que sería el servidor, sería el gateway o cabecera de la VPN. El gateway VPN puede ser un router, puede ser un firewall o un dispositivo de seguridad adaptable más conocido como ASA, que es el acrónimo de Adaptive Security Appliance. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos con la VPN? Podemos ahorrar costos para no tener que estar haciendo un cableado propio. Arrendamos un proveedor, levantamos seguridad sobre el tráfico y nuestros mensajes viajan seguros y en forma barata. En lo referente a escalabilidad, es ampliamente escalable, que quiere decir que puede seguir creciendo. Tiene compatibilidad con la mayoría de las tecnologías de banda ancha, y el aspecto de seguridad es más seguro mediante las redes virtuales privadas. ¿Cuáles son los tipos de VPN? Tenemos el tipo de sitio a sitio para conectar las redes enteras entre sí, donde se pueden conectar las redes sucursales a la red de la oficina de una empresa, que pueden ser sucursales hacia la red central. El tipo de acceso remoto, que es utilizado para poder conectar hosts en forma individual que deben acceder a la red de su empresa de forma segura a través de Internet. El tipo de MVPN, que es una VPN dinámica, que es una solución Cisco para poder crear VPN múltiples en forma fácil, dinámica y escalable. Cisco Meraki lo tiene como la tecnología Auto VPN inclusive. Un clic no vayas aquí. Bueno, ahora Tunnel GRE, muy fácil de implementar. GRE pertenece a una encapsulación de enrutamiento genérico. Está diseñada para administrar el transporte de tráfico multiprotocolo y de multidifusión entre dos o más sitios que probablemente solo tengan una conectividad del tipo IP. O sea, le da un factor de autenticación para darle confianza a los datos. Claro, hoy día ya no es tan seguro como lo era en años anteriores. Y tiene herramientas sofisticadas para poder desencriptar esto sin mucho esfuerzo. Las características, o sea que ya no es seguro, ¿verdad? El túnel IP que utiliza GRE habilita la expansión de la red, a través de donde un entorno local trabaja como si fuera un protocolo único. Para poder implementar se deben seguir 5 pasos muy sencillos. El primero es crear una interfaz del túnel con el comando de interfaz túnel, colocarle un número. El segundo es configurar la dirección IP de la interfaz del túnel. Por lo general es una dirección privada. El tercer paso es especificar la dirección IP del origen del túnel. El cuarto paso es especificar la dirección IP de destino del túnel. Y el quinto es optativo, donde especificamos el modo del túnel GRE como el modo de la interfaz del túnel. Entonces tenemos el comando tunnel mode IP GRE, o sea GRE IP, que especifica el modo de la interfaz del túnel, es GRE por IP. Tunnel source seguido de la dirección IP especifica la dirección de origen del túnel. Tunnel destination IP address especifica la dirección de IP de destino del túnel. Y podemos inclusive afirmar el protocolo de internet, que especifica
la IP de una interfaz, la máscara, dentro de lo que es el túnel, es una interfaz del túnel. Acá tenemos básicamente una configuración del túnel GRE. Tiene dos rutas por defecto de dos sentidos. Tiene la tabla de direccionamiento donde cuentan con la dirección de IP. Y básicamente les vamos a explicar cómo habilitar la interfaz para que trabajen con túnel. Primero entonces configuramos la interfaz del túnel west utilizando una serial 000 en el router west, que es el primero que está acá abajo. Ahí está. Creamos la interfaz túnel 0, le colocamos direccionamiento, habilitamos el origen del túnel y habilitamos la IP del túnel que va a recibir todo nuestro tráfico del otro extremo. Del otro extremo, east, que va a pasar legible todo nuestro tráfico, el proveedor de internet lo que va a hacer es enrutarnos con el rango IP. Dentro de esas interfaces que están enrutando con ese rango IP, vamos a abrir el túnel para robustecer el envío de nuestros datos. Entonces, del lado east, que es el otro extremo final, porque partieron las PCs del lado A y llegaron hacia el lado C. Entonces, en la interfaz túnel, luego de haber colocado el protocolo, ponemos la IP del origen del túnel y luego colocamos el destino del túnel, que es la IP de destino. Como se pueden fijar, en la tabla de direccionamiento están los dos rangos de redes. Para el router east está la 10.1.10.2.2.1, ¿verdad? Esta sería. Ven cómo elegirlo cuando tienen la documentación, en este caso la tabla de direccionamiento. La IP de destino 10.1.1.1. La IP 10.1.1.1 está asignada a una interfaz serial 000 en el router 10.1.1.1, a donde yo le voy a enviar mis paquetes. En este caso es la IP de mi vecino. Con este resultado entonces vamos a tener los dispositivos interconectados entre sí. ¿Qué variaciones pueden haber en la GRE? Para determinar si la interfaz del túnel está activa o inactiva, hay que utilizar el comando show IP interface brief para verificar. Para verificar el estado del túnel GRE, utilizamos el comando show interface tunnel. Verificamos la adyacencia con OSPF que haya establecido con la interfaz del túnel mediante el comando show IP interface neighbors, y si no, le damos shutdown de ambos lados y volvemos a levantar con los shutdown. Algunos problemas que podemos encontrar: se utiliza el comando show IP interface brief en ambos routers para poder verificar la interfaz túnel. Dentro del listado que tiene viene la interfaz túnel también, como si fuera una interfaz virtual adicional. Eso se puede verificar, se puede utilizar para poder verificar que la interfaz túnel esté activa, si está en un estado de no shutdown, por supuesto. Si está configurada con la interfaz, con la dirección de IP correcta. Para la interfaz física, si se utiliza también la máscara de forma específica, la máscara para la IP correcta, ¿verdad? Y está arriba la interfaz del túnel, por supuesto, ¿verdad? Se utiliza el comando IP o ICPF neighbors para verificar la adyacencia con los vecinos, y el comando show IP route para verificar que las redes pasen entre los routers. Bueno, el BGP, otro de los protocolos, este es el protocolo que los proveedores de internet lo adoptan
como su propio protocolo. Tenemos el tipo IGP y el EGP, que es el Internal Gateway Protocol contra el External Gateway Protocol. El protocolo de gateway interior se utiliza para poder intercambiar la información de enrutamiento dentro de una red, de una empresa o de algún sistema autónomo. El protocolo de gateway exterior se usa para intercambiar información de enrutamiento entre los sistemas autónomos. Uno es para básicamente lo mismo, ¿verdad? El EBGP y el IBGP también podemos explicar. El BGP es en forma externa. El EBGP es un protocolo de enrutamiento utilizado entre los routers para servidores de sistemas autónomos diferentes. El BGP interno es el protocolo de enrutamiento utilizado entre los routers del mismo sistema autónomo, o AS, Autonomous System significa. El curso se centra generalmente en BGP. ¿Cuándo y cómo usar el BGP? El tema tabú. El uso del BGP resulta muy apropiado cuando hay un sistema autónomo que tiene las conexiones de sistemas autónomos múltiples. El BGP no debe utilizarse cuando existe al menos una de las siguientes condiciones. Hay una sola conexión de internet a otro proveedor de servicios. Esto se conoce como alojamiento simple y hay una comprensión limitada del protocolo de borde exterior. Entonces tenemos la ruta estática por defecto y la ruta estática para responder, pero eso no hace que el viaje de los datos sea seguro. Para que ocurra eso, para que sea seguro, tengo que enviar por el túnel, no a nivel de enrutamiento por interfaz. Algunas opciones de BGP. Existen tres maneras de comunes mediante las cuales una organización puede elegir implementar el BGP en un entorno de alojamiento múltiple. Solo una ruta predeterminada es un método más simple para implementar BGP. Sin embargo, debido a que la empresa recibe una sola ruta predeterminada en ambos lados del ISP, se puede producir router con bajo nivel óptimo, debajo por el nivel de lo esperado. También una ruta predeterminada y ruta del proveedor de servicios, donde esta opción permite que la empresa pueda reenviar tráfico del proveedor correspondiente hacia las redes anunciadas por el ISP. Todas las rutas de internet, debido a que la empresa recibe todas las rutas de internet de ambos proveedores de servicio, la empresa puede determinar qué ISP va a utilizar como la mejor ruta para poder reenviar tráfico hacia él. Si bien esto resuelve el problema de enrutamiento por debajo del nivel óptimo, el router BGP de la empresa tiene que poder contener todas las rutas de internet. Ojo con eso. Estamos hablando de alta gama de desempeño de los routers, porque la tabla de enrutamiento ya es un poquitito más pesada a raíz de eso. 3 pasos para implementar BGP. Primero, habilitar el enrutamiento BGP. Luego, configurar un vecino, que es el que va a tener interconexión en forma remota. Luego, publicar las redes que se originan a partir de ese sistema autónomo. Entonces, comando router BGP, le ponen el número del sistema autónomo que habilita el proceso de enrutamiento del BGP y coloca el router en un modo de configuración de enrutamiento. Luego entra en la subconfiguración del router, se le carga el vecino, neighbor IP address, le pone la IP del vecino y el sistema autónomo remoto en el cual está trabajando o hablando el vecino. Y la red principal y la máscara de la red, donde se publica la dirección de red del vecino, el BGP,
como originada para ese sistema autónomo para que la máscara de red o de alguna otra subred puedan converger. Tenemos una topología donde hay una empresa que utiliza BGP y está conectado también al proveedor de internet. En la configuración de BGP, en el ISP1, acá hay una loopback, una IP address con loopback, una IP address con una interfaz, en este caso la serial 0/0/1, donde ya le estamos afirmando a la IP 209.165.200/30, pero se activó en su interfaz la IP address 1. El IP route con ruta por defecto hacia la loopback es para probar tráfico hacia esta red también. No siendo una red normal, se emula que se tiene una red adicional. Luego se activa el BGP con un sistema autónomo que coincida entre ambos vecinos. Desde mi router 2 tengo que cargar el sistema autónomo 1 hacia el router ISP1, sistema autónomo 0 o sistema, perdón, 65.000, por ejemplo, un sistema autónomo del lado de entre router 2 y router 1 es 65.000 y del lado de ISP tenemos 65.001. Entonces, ese router BGP 65.001, cuando yo estoy configurando, yo le estoy cargando de que existe una red que tiene el sistema autónomo con quien yo voy a poder hablar, ¿verdad? Activo la adyacencia con el BGP Load Neighbor Change para que yo pueda ver los chismes del vecino. Le cargo una ruta por defecto, luego la IP del vecino 209.165.200 con el sistema autónomo del router vecino, donde yo también ya le describo a la red global que me va a hacer llegar a otras redes. En este caso es la 209.165.200. Bueno, entonces por consiguiente, el router BGP, el sistema autónomo, en este caso 65.000, el BGP Load Neighbor Exchange, la network por defecto 000, la IP del vecino 209.165.200 y el sistema autónomo remoto del vecino. Para activar el BGP, en el router 2 afirmo el router BGP con el número 65.000, porque de un lado tengo un número, y también cargo la configuración de un vecino que es 209.165.200.1 con el sistema autónomo 65.000, que es el correspondiente a la interconexión entre el router 2 y router 1. Luego también se declara la red 198.133.219 con la máscara, ¿verdad?, dentro de la configuración del BGP. ¿Por qué? Porque yo estoy cargando las redes remotas, pero tengo que declarar también las redes internas que van a hablar en el BGP. Entonces, cargo al vecino con la palabra neighbors, ¿verdad?, con su sistema autónomo. Cargo a mi propia red con mi network más mi IP address. Para verificar BGP existen tres comandos que pueden utilizarse para verificar: show IP route, show BGP o show IP BGP. Show IP route muestra la ruta estática establecida con el vecino que se encuentra presente en la tabla de enrutamiento de IPv4. Show IP BGP muestra las redes que son recibidas y publicadas y se encuentran en la tabla del BGP. Show IP BGP Summary para poder verificar el vecino BGP que cumplan con el criterio de IPv4 para la información de BGP.
Bueno, hasta ahí vamos con una explicación básica de lo que hay dentro de este capítulo. Lo que sigue ahora es las prácticas que le voy a levantar como archivos a seguir y van a probar primero y en la siguiente clase voy a volver a explicarles como hice hoy con la clase anterior. Las prácticas están autoguiadas, las que les voy a levantar. ¿Qué sigue ahora? Pueden hacer estos archivos prácticos, pueden entregar de la tarea de la clase pasada o pueden rendir los parciales.